doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Alcancé a bienvenido. saludarlo a Claudia, a Eduardo y al doctor Carubia, ahí, Hola, Rodolfo, impresionante. gusto verte. No todos los días uno tiene este auditorio. No, no, qué alegría a nosotros, qué gusto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy bien, muy bien. Che, qué Era- buena iniciativa, qué buena iniciativa. La verdad que la Eh, iniciativa fue de Eduardo Schuklar, no me que sorprende. eh, debo de ser sincera, y él tiene muy buenas iniciativas en estos temas, ¿no? Sobre todo temas de filosofía, de derechos humanos, Claro. de control de constitucionalidad, de convencionalidad, siempre está muy actualizado e interesado. Así que, y Eduardo es el vicepresidente de Reflejar, Ah, Rodolfo, mirá, así que, qué bueno, bueno, che. reacciona para No, ese y lado. además yo chapeo que ha sido egresado mío, junto Ah, a por varios eso, de los Todos los alumnos, por eso. Alejandra, todos los Rosario, veo a discípulos. varios. Sí, sí, así Sí, es, a varios. así es. Pero no, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿qué puedo decir? Porque efectivamente estos temas en general en nuestra Facultad de Derecho se los estudia poco, ¿no? Más allá de la importancia que tienen y de la permanente exigencia que suponen, ¿no? Pero no, muy bien, che, muy bien. Nosotros venimos de unas jornadas de la semana pasada, jornadas nacionales de filosofía del derecho en Tucumán, y estuvimos como 3 días discutiendo, o sea, sería Manolo Atienza, Juan Antonio García Amado, Guibur, y bueno, yo un poco peleándonos 4 días haciendo un poco de show. Y faltó Este, Robert Alexi nada más entonces. bueno, pero no es fácil. No es fácil. Sin embargo, vos sé que lo hemos tenido justamente, siendo yo presidente de la Asociación Argentina, le dimos el doctorado honoris causa ahí en Tucumán. Una jornada que hará cosa de, no me acuerdo si 10 años atrás o 12. Bueno, Eduardo capaz que se acuerda, porque este memorioso es. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Estás muteado? Creo que fue en 2010, era de Tucumán. Y después nosotros Exactamente, volvimos en el 2018 aquí en la Católica. está bien, exactamente. Sí, yo después se lo hice dar en la UBA, vos te vas a acordar cuándo, y porque yo me acuerdo por la Laudatio, la de Tucumán me la hizo Carlos Bernal, la de la UBA la hizo Eugenio Bulíguin. Ah, y en Santa Fe también procuré que se lo dieran. No, no, muy bueno. Efectivamente, a veces decimos con Eduardo que nos ha tocado un tiempo muy beneficioso para nuestros temas. ¿Eh? Hay que agradecer esto, esta coyuntura. Sí, que no Este, sabemos hasta cuándo es esto. Están pasando efectivamente, muchas cosas en el mundo. sí, vos sabés que atemoriza. Yo hoy por primera vez viendo un poco imágenes, lo de Israel, la verdad es que te diría yo una cierta, no sé, desconcierto, angustia. Está complicado el mundo, ¿eh? Y vos sabés que estas cosas, porque la noticia venía agregada que Estados Unidos había mandado el portaaviones más grande que tiene, no sé qué, cuántas cosas más, y es una lógica que la historia revela que desatada no es fácil controlar, no es fácil controlar, ¿no? Cuando se desata estas locuras y un poco alguna de las partes se siente ya acorralada,
manotea lo que esté a su alcance, ¿no? Sin medir costos. No se le puede pedir racionalidad, ¿viste? Y eso atemoriza. La ausencia de racionalidad es algo, lo de Europa, esto ahora, y además hay protagonistas pesados, ¿no? Irán, no sé. La verdad que sí, un poco complicado. Me decía Alejandra, Claudia, que más o menos unos 20 minutos, me dijo, no sé, ustedes ordenan lo que quieran. La directora de ceremonia es Alejandra, así que vos, Alejandra, a ver, Me explicanos la someto pauta, donde el manda capitán, modo, no, todos nos sometemos. No, está por muy bien. favor. Bueno, ¿qué les parece? Ya tenemos las personas que están ingresando, así que como estamos en hora, estamos todos en honor al tiempo, ¿les parece? Podemos ir comenzando. La idea sería abrir, hacer una presentación. La doctora nos va a dar las palabras, la doctora Claudia nos va a dar las palabras de bienvenida. A continuación, voy a leer el carácter de nuestro expositor invitado, un currículum abreviado, lo que fue muy imposible lograr, desde ya les digo. Y luego voy a presentar al coordinador, quien va a dar las pautas, el doctor Yudgar, para continuar con la actividad. ¿Les parece bien así? Perfecto. Bueno, podemos empezar entonces, son ya casi las -20, ¿sí? Bueno, Éxitos buenas para todos tardes. en las Buenas, jornadas. buenas tardes a todos, a todas. La verdad que para el Instituto Reflejar de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, un gusto poder compartir con ustedes esta tarde que vamos a disertar sobre nada, vamos a escuchar, digamos, y participar, porque quiero compartir con ustedes que el doctor Eduardo Yudgar, vicepresidente de Reflejar, ha diseñado la modalidad de esta capacitación, este encuentro, este conversatorio, lo ha diseñado justamente de una manera tal que podamos todos interactuar. Este es el objetivo principal en una materia tan importante y tan transversal como son los derechos humanos para todos los magistrados, sin importar fueros ni instancias. Ha querido Eduardo que esto tenga esta modalidad singular o diferente a otras capacitaciones que venimos llevando adelante desde Reflejar. Así que, bueno, la idea entonces les decía es que todos participemos. Y contamos nada más ni nada menos que con la presencia de un gran amigo de la Junta Federal de Cortes, pero además profesor de muchos los que están aquí, el doctor Rodolfo Vigo. El doctor Rodolfo Vigo va a ser presentado por Alejandra Barrio Nuevo, nuestra secretaria académica, pero creo que para casi todos ustedes no necesita presentación. Es suficientemente conocido por su enorme trayectoria y ya en más de una oportunidad hemos contado en la Junta Federal de Cortes con su presencia. Así que una vez más, gracias Rodolfo por aceptar este convite. Muchísimas gracias. También quiero agradecer, a varios ministros que veo conectados, no me quiero olvidar de ninguno, pero lo veo al doctor Sergio Baroto de Río Negro, a mi colega de Entre Ríos, el doctor Daniel Carubia, la veo a la doctora Alicia Mercau de Santa Cruz, vicepresidenta de Reflejar, lo veo a Eduardo Fernández Mendía también, de la provincia de La Pampa. No sé si hay algún ministro, vocal o integrante de algún tribunal superior o corte al que no esté saludando. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos, como a todos ustedes. Yo creo que no perdamos más tiempo y comencemos a disfrutar de esto porque, como les decía, vamos a priorizar en esta materia, justamente en este año, a los 40 años de la democracia en nuestro país, darnos este gran gusto en una tarde que es hablar y conversar entre nosotros sobre
la aplicación en nuestras tareas cotidianas de estos nuevos, ya no tan nuevos, pero de estos nuevos paradigmas del derecho internacional de los derechos humanos. Así que, Alejandra, te dejo a vos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos, como bien dijo la doctora, a esta nueva actividad del Instituto de Capacitación Reflejar. Nuestro expositor invitado, el doctor Rodolfo Vigo, es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ex juez de la Cámara en lo Civil y Comercial y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Ha sido presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas. Ha sido premio CONEX en el rubro jueces en el año 1998. Es profesor, conferencista en distintas universidades de América y Europa. El doctor es miembro del Consejo Editorial de distintas revistas jurídicas, corredactor junto al doctor Manuel Atienza del Código Modelo de Ética Judicial de Iberoamérica, aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2006, y primer secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. También director, coordinador de distintos posgrados universitarios y publicaciones periódicas. Ha recibido doctorados honoris causa en los siguientes países: México, Argentina, Perú y Paraguay. Es autor de más de 25 libros de la Cátedra Rodolfo Luis Vigo. Ha sido creada en el año 2010 por el Poder Judicial de Tabasco, México. Muy sintéticamente, estos son las referencias del currículum del doctor Rodolfo Vigo, quien hoy nos va a acompañar como expositor invitado. A continuación, vamos a escuchar, para que nos explique las reglas de este conversatorio, a nuestro coordinador, el doctor Eduardo Yudgar, vicepresidente segundo de Reflejar y también ministro del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta hora virtual de Reflejar, la red de escuelas judiciales de los poderes judiciales de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para nosotros es un honor que esté alguien que está en su casa, porque ha sido socio fundador de Jufejus, y Reflejar es un brazo de Jufejus. Un ilustre jurista argentino, y digo así con todas las palabras, porque me toca, por suerte, andar por muchos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, y siempre ve en mi currículo que he sido discípulo de Rodolfo Vigo, y eso genera una especial atención, porque es conocido en todos los ámbitos, polémico, también nos invita a debatir cuestiones desde la ironía socrática, en el buen término usado, porque sabe que muchos de sus pensamientos, que nace de lo que es la racionalidad moral, no se conjuga con ámbitos juridicistas de pensamiento basados en, vamos a llamarle, porque coincido mucho con Rodolfo, ámbitos decimonónicos de visiones del derecho. Y él lo va a explicar con mejor claridad. Sobre todo nosotros los conocemos porque hemos bebido de sus enseñanzas. Y hoy en una complejidad que lo que es la clave de bóveda, porque los derechos humanos son conceptos vacíos si no pensamos en la dignidad humana. Los derechos humanos es una herramienta para esa finalidad en sí misma que se llama dignidad humana, y que los filósofos de distintas visiones y paradigmas la han definido y la han rescatado como que es lo esencial, y hoy en un Estado de Derecho constitucional es lo que debe
como instrumento del derecho, tender todos sus esfuerzos para su protección. Y este tipo de conversatorio queremos que sea participativo. El profesor Vigo nos va a dar sus puntos de vista, nos va a dar sus disparadores. Y vamos a aprovechar la generosidad que tiene de estar con nosotros para quienes son partes de este conversatorio, también puedan, moderando a Alejandra Barrio Nuevo, a quien le van a ir pasando las preguntas por un orden, por chat, o levantan la mano para que ella anote, por favor, las preguntas cortas para que pueda disponerse más tiempo para las respuestas. Podamos entonces hacer un pequeño idas y vueltas, que es la mejor forma en que podamos entender estos nuevos desafíos, en donde la antropología, la filosofía y la interdisciplinaridad son cuestiones que están necesariamente integradas a las cuestiones de derechos cuando se tratan de derechos fundamentales y derechos humanos, y que no se pueden soslayar si queremos dar una debida respuestas a las problemáticas humanas. Agradezco a reflejar haber receptado con tanto entusiasmo a las autoridades, a la comisión directiva, este conversatorio. Agradezco a mis colegas presentes en la tarde de hoy que quieren estar para escuchar y ser parte de estos debates, y no quiero ser más largo. Le dejo la palabra a mi querido maestro y amigo profesor Rodolfo. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, me gustaría de algún modo explicitar lo que está acá por detrás de esta convocatoria. Creo que nos unen inquietudes comunes, este espacio institucional común que tanto uno quiere y por el cual tanto ha trabajado en su momento, y convocado por un tema que sin duda tiene enorme actualidad, con el agravante quizás que yo no estoy muy seguro si nuestras facultades de derecho, como decía de algún modo Eduardo, quizás inercialmente siguen enseñando el derecho como con un sentido funcional al Estado de Derecho legal. Y vamos a tocar un tema que en realidad no se corresponde con la agenda del Estado de Derecho legal, dígase siglo XIX, primera mitad del siglo XX, sino que corresponde a la agenda que se ha generado en torno al Estado de Derecho constitucional, que como todos sabemos es de algún modo aquello que Europa, en particular Alemania, empieza a construir después del nazismo y termina más o menos nítido sus características centrales en las 3 últimas décadas del siglo XX. Bueno, entremos un poquito en tema. Yo creo que Alejandra, no me acuerdo si te pasé algún artículo sobre algunos presupuestos. Ese trabajo de algún modo llama la atención de lo que requeriría quien quiere asumir este tema de la manera por lo menos más completa posible. Hay una serie de cuestiones implícitas que yo tampoco recuerdo si en esa nómina de ese artículo son 16 o 18 temas, pero yo voy a focalizarme solamente, me imagino, en 2 o 3. Empecemos. A ver, el origen. Hay bastante discusión si, por supuesto, está claro que la terminología derechos humanos corresponde a ese periodo del Estado de Derecho constitucional que se inicia en particular en 1948 con la consagración de los tratados respectivos. Pero más bien la discusión es que más allá del rótulo, se aparecía esa noción en la reflexión teórica sobre el derecho. Y ahí hay discusiones. Yo en particular pienso que efectivamente, invocaré la autoridad doctrinaria de Finis,
que de algún modo Finis intenta explicarnos que esta noción, la que corresponde hoy a derechos humanos, aparece con otros rótulos, por ejemplo, en las obras de Tomás de Aquino. Al respecto, hay otros autores inspirados en la misma filosofía de Finis, Michel Velay, que dice que no, es una noción que raigalmente se genera con la modernidad, es decir, en el siglo XIX, pero no podemos encontrar resabios de algo equivalente. Bueno, esa es una discusión que tiene escasa relevancia, pero que de todas maneras tiene su impacto, porque si yo digo que la noción estaba trabajada con otros rótulos, bueno, encontraré de algún modo riqueza en consideraciones, por ejemplo, que están implícitas en autores como Aquino, Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera. Esa es una especie de curiosidad. Ahora, ¿qué dicen las teorías actuales sobre este tema? Porque sin duda, para pensar un tema de esta relevancia, me parece lo aconsejable es no tratar de uno pensar desde el inicio, sino más bien nutrirse por aquellos que ya han pensado el tema. Bueno, recordemos que para el positivismo en términos genéricos, de algún modo los derechos fundamentales, estoy pensando, supongamos, en Ferrajoli. Ferrajoli no habla de derechos humanos, sino de derechos fundamentales. Y esta terminología no es irrelevante, porque en definitiva derechos fundamentales son aquellos derechos que la Constitución ha puesto como fundamento del ordenamiento jurídico que ella misma crea. Cuando uno va a la definición de derechos fundamentales de Ferrajoli, prestación positiva, negativa, que se otorga en base a 3 estatus, bla, 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 pero termina esa definición diciendo a tenor de una norma jurídica positiva. Claro, aquí aparece un poco la inquietud. Si los derechos fundamentales valen porque los ha establecido la Constitución, la conclusión más rápida sería qué poco vale, porque en definitiva, gracias al constituyente los tenemos y bastará un nuevo constituyente para que nos desaparezcan. Esa sería un poco la primera consideración de teorías del derecho. Si vamos un poco más atrás, en el caso de Kelsen, ustedes recordarán que Kelsen no quería incluir dentro de su pirámide derechos humanos ni principios, porque en definitiva de ahí hemos recibido seguramente casi todos que el derecho es un conjunto sistemático de normas, donde no estaban esto. Y esto es coherente hasta en el último libro de Kelsen, que se publica 5 años después de su muerte. Kelsen murió en 1973. Y ahí hay un capítulo que ya había trabajado Kelsen, el capítulo 28, y bueno. En definitiva, en el positivismo, bueno, esto genera un escaso entusiasmo en el sentido que perturba la gestación de la ciencia. No nos olvidemos que Kelsen se propone, según el prólogo de la teoría pura, elevar la ciencia jurídica al rango de una verdadera ciencia jurídica objetiva y exacta. Objetiva y exacta. Si este era el propósito, dejar ahí adentro del derecho contenidos moral. Dicho esto por un escéptico como lo fue Kelsen, que decía que la justicia era un ideal irracional, bueno, complicaba la tarea. Por eso digo, pareciera más coherente con este marco que hoy seguramente costará encontrar gente que rechace el concepto de derechos fundamentales, apoyarnos o que los positivistas se apoyen en la noción que nos propone Ferrajoli, que remite a la Constitución, si bien él, dentro del concepto de derechos fundamentales, los divide en 4 tipos de derechos. Uno de ellos, dentro de los derechos fundamentales, están dentro de ellos, los puestos por la Constitución, están los derechos humanos, pero en definitiva lo que yo dije valen porque los pone el constituyente. Ahora, en las teorías no positivistas actuales,
pensemos en Alexis o pensemos en Finis. Ustedes saben que no positivistas, los kantianos como Alexis, los aristotélicos tomistas como John Finis, etcétera, en definitiva, estos autores consideran que hay alguna conexión necesaria, no contingente, necesaria entre el derecho y la moral racional. Hay alguna juridicidad indisponible por el constituyente si quiere hacer derecho. Entonces, en los no positivistas, los derechos humanos pasan a corresponder a esa juridicidad que queda indisponible por el constituyente si quiere hacer derecho. Ese sería un poco el planteo de los no positivistas. Los derechos, y por eso el caso de Alexis, él, como recordarán ustedes, defiende una tesis que conocemos después de Nuremberg, la tesis de la fórmula de Radbruch, que si yo tengo una constitución que viola de manera grave y evidente los derechos humanos, eso no será derecho. Lo diga quien lo diga. Naciones Unidas, lo diga, en fin, todos los filósofos del derecho, no está disponible. Esta idea de que en consecuencia para las teorías no positivistas de estas dos vertientes teóricas, los derechos humanos pertenecen a ese núcleo. Hay una terminología muy difundida de Garzón Valdés que habla que los derechos humanos son un coto vedado para la autoridad que pone derecho. Puede disponer muchas cosas, pero hay algunas cosas que no están disponibles por parte de él, justamente los derechos humanos. Y si la autoridad dispone contra esa jurisdicción necesaria, eso que ha puesto la autoridad con la apariencia de derecho, lo negaremos su carácter de derecho. Ahora bien, yo creo que puesto esto más o menos con claridad, un poco la explicación teórica de un no positivista kantiano y un no positivista aristotélico tomista y naturalista para definir. Para Alexis, el razonamiento de Alexis es lo siguiente. Quien quiera hacer un derecho correcto, tiene que hacerlo a través del diálogo racional. Este paradigma, este modelo, esta matriz que Alexis toma, como sabemos, de Habermas, el diálogo racional. Entonces, quien quiera hacer un derecho correcto, tiene que hacerlo a través del diálogo racional. Quien opta por el diálogo racional porque quiere hacer un derecho correcto, al mismo tiempo de optar por el diálogo racional, está implícito que está optando por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son presupuestos éticos del diálogo racional. ¿Ok? Es decir, no hay diálogo racional si se violan los derechos humanos. Por ejemplo, la libertad. Si uno tiene libertad para argumentar lo que se le antoja y otro de los que dialogan no carece de esa libertad. O de la igualdad, uno dispone de 4 horas para hablar y el otro le damos 4 segundos. Entonces, en este caso, en el caso de Alexis, los derechos tienen este anclaje en el diálogo racional. Son construcciones contrafácticas, estamos frente a un kantiano, por ende recordemos, las cosas no se pueden conocer como son, proponemos modelos, bueno, en fin, no quiero complicarle demasiado la vida. ¿Y qué dice el planteo más bien naturalista de un autor contemporáneo que es John Finis? Le digo no a los que están un poco más leídos, sino a aquellos que no frecuentan a lo mejor la filosofía del derecho. Es decir, Finis es este profesor británico de la Universidad de Oxford y Notre Dame en Estados Unidos, es el representante actual más importante de la llamada nueva escuela anglosajona de derecho natural que integran muchos profesores en distintas partes del mundo. Finis es un referente importante, ya hay varias tesis doctorales sobre el pensamiento de Finis. Entonces, es interesante porque él
esta escuela elabora a partir de lecturas que hace de Aristóteles y de Aquino. Cuando digo Aquino, estamos hablando de filosofía, no de teología, ¿ok? De filosofía, no de teología. Para creyente, no creyente, agnóstico, ateo, en fin. Bueno, hecha esta aclaración, en definitiva, ¿cómo justifica, cómo explica Finis los derechos humanos? Lo explica que en definitiva hay ciertos bienes humanos básicos que queremos todos los seres humanos, los queremos poseer y no perderlos, por ejemplo, la vida, y esto se revela, este querer de todo ser humano en favor de poseer la vida y lo que está dentro de la vida, la salud, el alimento, la integridad física, etcétera, el querer de conservar la vida, lo advertimos desde el momento mismo que nacemos los humanos, cuando después de nacer queremos alimentarnos y a tal fin nos manifestamos por el llanto reclamando la respuesta del alimento, antes del ejercicio de nuestra libertad y razón, porque estamos hablando de un infante. Entonces, la experiencia humana, aún antes de la libertad y la razón, pone de relieve que los seres humanos pretendemos poseer y nos lamentamos cuando los perdemos, cuando andamos hambreados, cuando estamos enfermos, etcétera, manifestamos nuestra disconformidad. Finis nos habla de 7 bienes humanos básicos: la vida, la amistad, el encuentro con el otro, el juego, el conocimiento, el saber práctico, la libertad, la experiencia estética. Bueno, no importa si son 5, 6, 7 y que la nómina a lo largo de la vida de Finis, que es un hombre, un profesor de alrededor de 80, 81 años, que vive ahí, obviamente, como los profesores les corresponde vivir en Oxford, ¿no? Bueno, entonces, esos bienes humanos básicos son tan relevantes para el ser humano que de algún modo el derecho asume la importancia que tienen estos bienes humanos básicos, por ejemplo, como decía, la vida, y la respuesta del derecho es protegerlos, brindarle una especie de paraguas jurídico para que, además de que ese bien humano básico es apetecido por cualquier ser humano, y esto se corrobora, cualquier ser humano, aparece justamente la respuesta jurídica otorgándole el estatus de un derecho humano. Esto dicho de una manera muy elemental y con respeto de los que saben sobre este tema. Entonces, ahí tenemos 2 explicaciones que hoy sin duda son relevantes. Pero demos el paso quizás más relevante. La pregunta justamente acerca de los juristas cuando vamos a acudir a los derechos humanos para resolver un problema. A ver, los derechos humanos, si nosotros optamos por distinguir que el derecho se formula a través de 2 estructuras típicas: normas, un supuesto fáctico y una consecuencia, y principios. El derecho se formula por medio de principios cuando apela a ciertos conceptos que son como derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia. Dice, por ejemplo, Alexi, dice que si yo quiero saber qué dice el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, cuando en el artículo 1 invoca la dignidad humana como algo inviolable, tengo que ir a ver la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha derivado del principio de dignidad humana, del derecho humano a la dignidad, ha derivado muchísimas respuestas jurídicas que encontró contenida ahí dentro de la dignidad la Corte Constitucional, y derivó para el derecho procesal, para el derecho penal, para el derecho laboral, para el derecho administrativo. Algo parecido a lo de la Corte Suprema,
que a partir, Argentina, que a partir del mandato preambular de afianzar la justicia, ahí la Corte Suprema encontró recurso extraordinario por sentencia arbitraria, recurso de amparo, cosa juzgada írrita, abuso del derecho, lesión, imprevisión, etcétera, etcétera. Leída en profundidad, el principio, los derechos humanos son derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia, que el jurista en general, cuando digo el jurista en general, el legislador, la autoridad administrativa, el juez, el abogado, el ciudadano común, puede encontrar a partir de ese concepto alguna respuesta jurídica. De ahí la importancia. Quien sabe solo el derecho de las normas tiene conocimiento de menos respuestas jurídicas que el jurista que además de las respuestas jurídicas que están en las normas, él es capaz de conocer las respuestas jurídicas potenciales que están en los principios. Saber el derecho normativo supone saber menos derecho que cuando uno sabe el derecho que está contenido no solamente en las normas, sino en los principios. Por supuesto que esto que yo lo digo, a su vez uno puede plantear, y de hecho saben ustedes muy bien, que los derechos humanos generan inquietudes, porque para un trabajo adecuado sobre los mismos, dada esta apertura que supone, todos sabemos que justamente una de las inquietudes es en nombre de la seguridad jurídica. Pero hay toda una, justamente Alexia ha elaborado una teoría que intenta responder de una manera racional muy sofisticada, que para derivar respuestas jurídicas de las normas yo hago un silogismo, nada nuevo. Pero cuando yo quiero encontrar una respuesta jurídica a partir de principios, el problema que tienen los principios que nunca vienen, prácticamente nunca, vienen de a uno, siempre vienen de a dos o más. Y entonces el jurista que quiere encontrar la respuesta jurídica necesita pesarlos, ponderarlos. Los principios tienen dimension of weight, dimensión de peso, hay que pesarlos. Y Alexi ha elaborado toda una teoría sobre la ponderación de derechos humanos, de principios, como digo, muy sofisticada, que en buena medida se identifica, al menos en su formulación originaria, con 3 reglas para ponderar. La regla de adecuación o idoneidad, la regla de necesidad y la regla de ponderación en sentido estricto. A esas 3 reglas, Alexi luego le agregó, cuando se publica su libro Teoría de los Derechos Fundamentales, que salió en alemán en 1985 y se publica a comienzos del siglo XXI en inglés por Oxford, ahí Alexi formula su conocida y polémica ecuación matemática. Ahora bien, indudablemente lo que uno percibe es que, a ver, yo planteé la alternativa más respaldada doctrinariamente, que hay conflictos entre derechos humanos, la teoría llamada conflictivista. Pero hay alguna teoría que rechaza la teoría conflictivista. Y voy a tratar de explicarlo a través de un ejemplo. Esta teoría se elabora a partir de sostener que resulta contraintuitivo que si los derechos humanos son algo tan importante, ¿cómo puedo justificar que un derecho humano absorba, neutralice a otro derecho humano? Hablan de ellos de cómo puedo justificar esta especie de darwinismo jurídico. El derecho humano más fuerte se come al derecho humano más débil. Un ejemplo rápido. Supongamos que un periodista comunica que el lunes va a publicar las fotos del presidente de la República en la posición, en el baño, en la posición más indigna que ustedes se puedan imaginar. Muy bien, es probable que el presidente quiera impedir esa foto, y ahí tenemos planteado teóricamente, a priori,
el conflicto entre la libertad de expresión que invocará el periodista, y la dignidad humana que invocará el presidente. Lo que dice esta teoría no conflictivista es que cuando uno identifica un supuesto conflicto de derechos humanos, si presta debida atención a ese conflicto, advertirá que no hay conflicto de derechos humanos. Más bien, hay una pretensión que intenta respaldarse en un derecho humano, pero que cuando uno va a ver el contenido esencial, fórmula de la Constitución alemana y de la Constitución española, cuando uno va a ver el contenido esencial de ese derecho humano, corrobora que en realidad esa pretensión no está respaldada en el derecho humano que invoca. A ver, la libertad de expresión no incluye la posibilidad de que los periodistas publiquen fotos del presidente en el baño en posiciones indignas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta teoría, la teoría mayoritariamente respaldada, coincide en los conflictos de principios, pero de algún modo la teoría no conflictivista es una teoría que tiene sus adeptos y que tiene el atractivo de pensar que ese mundo de las tensiones entre derechos humanos que obviamente impactan la seguridad jurídica se puede neutralizar con esta teoría. Ahora bien, en fin, el tema da para mucho más, pero habría que, en fin, trabajar acá, obviamente, alguna de estas versiones. Yo empezaría que la primera opción que hay que hacer es si escogemos una vía ius positivista o una vía no positivista. Pues si uno es ius positivista, la Constitución no dice nada, no hay problema. Y si dice algo, bueno, en fin, nos atendremos a lo que diga. El tema de los no positivistas es que dicen, no puede dejar de decirlo, porque si afectan los derechos humanos, eso no será derecho. Bueno, a partir de escoger una u otra teoría, los no positivistas tienen la posibilidad de un abordaje apelando por ejemplo, a perspectivas como la alexiana o la perspectiva no positivista de raigambre aristotélica tomista, y a partir de ahí. Ahora, el otro día, la semana pasada que tuvimos como decía yo antes de largar, las Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho, justamente el último libro de Manolo Atienza es sobre la dignidad humana. Y él planteaba, con una propuesta polémica, contra la titularidad de derechos humanos con los animales, la Pachamama y varias cosas más. Más aún, Alexis tiene un artículo que tiene un título que me gustaría que más de uno de los presentes lo tenga presente, lo lea, digo, es una pregunta. ¿Derechos humanos sin metafísica? Se pregunta Alexis. Y lo que dice Alexis es que sin metafísica yo no puedo hablar de derechos humanos. ¿Quién es el titular? ¿Por qué ese ente es titular de derechos humanos? Y aquí aparece esa discusión. Justamente las dificultades teóricas, conceptuales, de poder atribuirle titularidad de derechos humanos a los animales, a la Pachamama y a la orangutana Sandra y qué sé yo cuántas cosas más. Por supuesto que se imaginarán ustedes que no es que Atienza esté a favor de que empecemos a matar animales. Lo que pretende es cierto rigor conceptual. El lenguaje tiene algunas pretensiones de claridad que cuando lo mal usamos, claro, se nos complica como instrumento privilegiado para comunicar algo, ¿no? Entonces, pero digo,
este es una consecuencia, la necesidad de alguna precisión, más allá del entusiasmo que podemos tener por una u otra opción. Pero bueno, yo iría hasta aquí porque me habían dicho 20 minutos y no quiero excederme. Quiero aclarar simplemente para que el tema tiene una enorme amplitud. Yo, de hecho, en fin, tengo armado algún diplomadito de unas 40 horas sobre derechos humanos y obviamente no voy a pretender que no me excede mi capacidad de síntesis 40 horas, 20 minutos, ¿no? Pero bueno, yo agradezco mucho, la verdad que me siento muy, muy contento de poder estar compartiendo este espacio en el ámbito de reflejar de la querida Junta Federal. En fin, quedo a disposición en lo que pudiera ser útil, y muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias, doctor. Excelente. Invitamos a partir de este momento a nuestra audiencia, si quieren dejarnos preguntas por el chat, quieren hacer algún aporte, reflexión, que es la idea de este Crítica, conversatorio. También, ¿por qué no? Una obvio. crítica constructiva, por supuesto, y estamos para escucharlas. Mientras Alejandra va receptando las inquietudes, yo te voy a hacer una pregunta, Rodolfo, en el marco de lo que has expuesto, porque muchos Ajá, dicen esto es muy abstracto, pero no está con lo práctico del ejercicio de la judicatura, ¿no? Y claro, queda alejado cuando uno empieza a resolver las cuestiones con cierta complejidad, sobre todo en el marco de lo que resolvemos aquí los superiores tribunales. claro. Y vemos también las respuestas que nos da la Corte Interamericana, que el viernes nos acaba de notificar una tremenda condena al Estado, donde dice que se han violado derechos no solamente de la Convención Americana, sino del Tratado de Belém do Pará de 3 generaciones, abuela, madre y nieta. Y nos dicen, como obligación de responder, vayan a estudiar derechos humanos, y derechos del niño y derechos de las mujeres. Exacto. Esas visiones juridicistas nos harían ver, por ejemplo, una letra de la Convención Americana que protege la propiedad privada porque el artículo 21 así lo dice. O cuando habla de la familia, artículo 17, habla de la familia, del matrimonio entre hombres y mujeres. Pero vemos sentencias de la Corte Interamericana, que es el intérprete auténtico, que condena a Ecuador, por ejemplo, por violar la propiedad colectiva de los pueblos originarios, basada en el artículo 21. Y sentencias como Atala Rifo, en donde reconoce que no hay una familia binaria únicamente, sino hay otros tipos de familia que pueden criar hijos, etcétera, etcétera, ¿no? En esa conjunción es un problema, entonces, de las respuestas jurídicas que pretendemos en estos conversatorios. ¿Ves una consagración dentro de esos mandatos que debemos cumplir como Estados parte? Pensarle ya también al derecho de estas perspectivas, no como una visión de complemento filosófico, sino como una verdadera obligatoriedad de estudiar lo que algún consagrado filósofo jurídico dijo, los derechos en serio. Sí, yo ahí le agregaría, Eduardo, un poco la cuestión que, a ver, los derechos humanos generan inquietud, ya hemos dicho. Justamente, Alexis hizo cargo que a los fines de trabajar alguno de esos problemas que generan los derechos humanos, es a quién les corresponde determinar su contenido, el tema de los llamados principios formales o competenciales. Porque en definitiva, a ver, yendo ya a una cuestión más concreta, el derecho tiene normas y tiene principios. Los derechos humanos se formulan como principios. Ok. Las normas generan 4 problemas. A veces hay indeterminación, problemas de imprecisión.
Vamos a los principios porque nos ayuden a clarificar el supuesto fáctico de la norma o la consecuencia. Muy bien. Ahí, en definitiva, tengo la norma de manera tal de que el juez se auxilia con los derechos humanos para clarificar el significado normativo de esa norma. El segundo problema que tiene la norma es que a veces hay dos normas y hay que elegir una. Los principios, podemos ir a los principios para que nos permitan elegir la mejor. La tercera alternativa es que a veces no tenemos normas y derivamos una respuesta jurídica del principio. Y el cuarto problema, que es el más complicado, es cuando uno se puede apartar de la norma acudiendo a un principio y derivar la respuesta a esa situación en reemplazo de lo que está previsto en la norma. Entonces, vos lo que planteás, un poco esta especie, digamos, de protagonismo de los tribunales, pero creo que hay que ahí plantear una discusión sobre quién está habilitado para ir a los principios de los tres poderes del Estado. ¿Quién está habilitado? Porque es cierto que la Corte Interamericana, en opinión consultiva número 7, dijo que por jurisprudencia se podía suplir la falta de ley, en el caso de derecho de réplica, ¿no? En Mejía contra Sofovich. Claro, eso hoy en día me parece que ha generado, hay una especie de preocupación mayor que en aquel tiempo por quién es el hasta en qué medida, en qué hipótesis los jueces podríamos suplir la ausencia de la ley. En ese momento quedó casi en soledad ahí Belluccio, pero digo, esa es un poco la cuestión. Esto hay que trabajarlo, me parece, en función de quién tiene la competencia prioritaria para determinar el contenido de cada derecho humano. Ese es un poco el punto. Recuerdo algún artículo, volviendo al matrimonio justamente, parejas del mismo sexo, Manolo Atienza tiene un artículo referido a la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana decía que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Muy bien. En el artículo Atienza se planteaba cómo actuaría un juez, él lo llama neoconstitucionalista, que le tiene fuerte reparo al neoconstitucionalismo. Entonces, ¿qué haría un juez neoconstitucionalista? La pregunta que formulo al auditorio. Si advierte que en la Constitución, digo para bajar a caso concreto, se advierte que en la Constitución, como en el caso de Ecuador, contemplaba con claridad, absolutamente sin discusión, que el matrimonio entre un hombre y una mujer puede el juez, aún el juez constitucional, alterar esa norma y dar otra norma constitucional que la reemplace. Por supuesto que el artículo de Atienza era, por supuesto estoy totalmente en contra de esta norma constitucional, estoy totalmente a favor del matrimonio, pareja del mismo sexo, todo eso obvio, ¿no? Pero digo, ¿a quién le corresponde dictar esa nueva norma que reemplace la norma constitucional? Ese es un tema concreto. Como vos sabés, Eduardo, en la Austral estudiamos el derecho con el método del caso, no en teoría, con caso. Todas las clases, el grupo va a trabajar jurisprudencia, argentina, regional, extranjera, que por supuesto apoyo fervientemente y no quedarnos en la discusión teórica. Acá veo una... Ahí se la leo, doctor. Ahí bueno. se la leo. Bien, hemos recibido un aporte valioso de Bruno Vallejo que dice, ¿cómo
o con qué estrategias se puede llegar a posicionar una postura antropológica realista para dar contenido al concepto de derechos humanos? Bueno, por supuesto, aquí entramos a la discusión sobre quién es el hombre, el ser humano, ¿no? Quién es el ser humano, y me parece que ahí habría bastante para decir, porque me parece que en general los juristas eh, no han tenido mucha lectura antropológica. Y entonces se confunden cosas que generan problemas después. A ver, a ver, ¿qué facultades tiene un ser humano? Exclusiva, tiene razón y tiene la voluntad, el querer, con libertad. Esas son las facultades propiamente humanas que los animales no tienen. Pero luego están compartiendo con los animales conocimiento no racional, universal, conocimiento sensible. Mi perro, cuando me ve, mueve la cola. El perro de Aristóteles, cuando lo veía venir Aristóteles, se ponía contento, conocimiento sensible. Ahora, por supuesto que el perro no estaba en condiciones de decirme por qué yo ejercía el carácter de propietario de él, ¿no? Conocimiento sensible, provisto por los sentidos externos, los 5 sentidos externos y los 4 internos, memoria, bueno, no importa. Luego tenemos también los seres humanos. No nos olvidemos que Aristóteles escribió un libro sobre los animales y que en el liceo tenía un zoológico y que el especismo empezó con Descartes. Bueno, entonces, luego tenemos, compartiendo con los animales, apetito sensible, además de conocimiento sensible, apetito sensible. Es decir, tenemos el apetito irascible, como los animales tenemos bronca, mi perro le tiene bronca a otro perro de acá a la vuelta, y bueno, pasa por ahí y lo ladra, seguramente le tiene simpatía a alguno más de la casa, etcétera, etcétera. Amor, odio, etcétera. Eso es el apetito irascible. ¿Eh? Y el apetito, luego está el apetito concupiscible. A mi perro le gusta comerse esta cosa, bueno, a mí también. Y hay cosas que no me gustan y a mi perro tampoco le gusta. Y si le tiro al plato de comida un ladrillo, lo va a rechazar, obvio, ¿no? Entonces, este repaso así tan elemental me pone en órbita acerca de coincidencias y diferencias, ¿no? Entonces uno escucha con frecuencia, por lo menos yo en el ámbito familiar, cuando empiezo a hablar de la distinción entre los perros y los seres humanos, la acusación más habitual es que cómo sostengo estas teorías luego de demostrar que quiero tanto a los animales, ¿no? Y bueno, en fin, por eso siempre digo, es recomendable andar siempre con un Valium en el bolsillo por las dudas para no agarrarnos rabietas innecesarias, ¿no? Pero digo, me parece que la pregunta es postura antropológica. Claro, aquí aparece, en fin, tomarnos en serio, la antropología supone por lo menos 4 tipos, estudiar 4 tipos, pero no para dar clase. Una paginita que dijo Aristóteles y Tomás de Aquino sobre el ser humano, que dijo Hobbes y Hume sobre el ser humano, segunda paginita, que dijo Kant sobre el ser humano, tercera paginita, y la cuarta paginita, Nietzsche, Foucault y un poco esa onda. Bueno, yo eso me ubico más o menos entonces, porque ya había dicho Cicerón, si yo quiero saber lo que es el derecho, la naturaleza del derecho, tengo que saber quién es un ser humano. Obvio, si yo adopto una postura liberal, individualista, rechazaré la posibilidad del bienes colectivo. Si adopto una postura colectivista, rechazaré la posibilidad de bienes individuales. Si adopto una postura antropológica ecléctica,
creo que hay bienes individuales, mi salud, mi sueño, mi estado físico, lo que sea, y bienes colectivos, el medio ambiente, el orden público, qué sé yo. Es que no va más la facultad de Derecho que conocimos, no la de ustedes, sino la que yo conocí. La verdad que la facultad de Derecho, si mantiene esa pretensión de ir a memorizar textos, códigos, no digo no sirva para nada, pero sirve para poco. Sirve para poco. Ahí está el problema. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, ¿no? Que la facultad de Derecho no son la solución. Que hay muchas facultades de Derecho muy buenas, digo en general, no la que ustedes estudiaron. Bien, muchas gracias, doctor. Si alguien más quisiera sumarse, no es necesario que escriban en el chat, pueden participar activamente activando sus micrófonos y hacer la pregunta directamente al profesor. Ahí está Baroto. Bien, lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Vigo, por su ponencia, que fue realmente excelente. Bueno, Doctor, un concepto jurídico, porque está incorporado no solamente en una gran cantidad de normas, sino también a nivel constitucional y supraconstitucional, el concepto de dignidad humana, que usted lo mencionó, obviamente por lo breve de su exposición lo hizo una pincelada de ese concepto, pero quienes tenemos la función judicial, incluso de un lado o el otro del mostrador, vemos que se apela permanentemente al concepto de dignidad humana como una suerte de valor fundante del resto de los derechos humanos que usted ha hecho referencia. Incluso hay una suerte de paradoja, que es que se le pregunta a las personas cómo quisiera morir uno, ¿no? Y todo el mundo dice con dignidad. Con lo cual, a partir de eso, se podría pensar que la dignidad está por encima de la vida. Está muy bueno. Ahora, en Alemania, que usted lo dijo, el artículo 1.1 de la Carta Fundamental de Bonn establece que es un valor intangible, incluso la propia Constitución establece que se puede reformar toda la Carta de Bonn, menos el artículo 1.1, con lo cual se le da un blindaje absoluto. Pero los alemanes han advertido este mismo problema, ¿no? Que este concepto claramente indefinido es posible llenarlo aún con contenidos que terminan redundando en sentencias injustas. Y por eso han intentado, por lo menos lo han intentado, en tratar de estandarizar el concepto de dignidad humana. Por ejemplo, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán en el cual establece que para que una persona haya visto afectada su dignidad tiene que estar emparentada con el concepto de vejación, por ejemplo. ¿Cree usted que es necesario esto? ¿Que hay que intentar estandarizar, por ejemplo, a través de la jurisprudencia, este concepto para empezar a intentar definir algunos límites o los bordes del concepto de la dignidad humana? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero que diría es que me parece que hay como dos visiones sobre la dignidad humana, una más bien de raigambre kantiana, vinculada estrictamente a la autonomía, una versión kantiana, el último libro de Manolo, sobre la dignidad, de Manuel Atienza, sobre la dignidad humana, que no es estrictamente asimilable a autonomía, sino más bien a la noción kantiana de que nadie puede ser solo medio para otro, y una visión más realista, aristotélico-optimista, que por ejemplo está en algún libro de la colombiana Ilva Miriam Hoyos, que hizo su tesis doctoral sobre dignidad humana. Digo esto porque uno cuando sintetiza siempre tiene el temor de ser. Bien, dicho esto, creo que en definitiva, lo que vos decías, un poco esto de ir a buscar conceptos que de algún modo aporten más claridad a una noción que por omnicomprensiva se nos hace muy imprecisa,
Me parece que yo en realidad ahí escogería una noción que es vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad me parece que es una noción que se emparenta, se asocia y clarifica a la noción de dignidad humana. Eh, Hay alguna jurisprudencia alemana particularmente rica, una de ellas es que nosotros trabajamos en la maestría, es el tema de cuando después de las Torres Gemelas, Alemania sanciona una ley que establece que la autoridad militar podía derribar un avión que venía tomado por terroristas y que se dirigía a un lugar donde el impacto de ese avión que venía tomado por terroristas iba a generar muchas más muertes que si se escogía la alternativa por parte de la autoridad militar de derribar directamente ese avión. En una palabra, matar los 150 que vienen en el avión y de esa manera evitamos que de pronto mueran 1000 o 2000 allá en el estadio de fútbol, ¿no? Bueno, es interesante la jurisprudencia dictada porque explícitamente ahí hay una apelación y un desarrollo interesante sobre la dignidad humana en la Corte Constitucional Alemana acerca de la dignidad humana, porque queda claro que de algún modo esa ley que termina diciendo que se pueden matar a estos 150 para que sigan viviendo los 2000 que probablemente, casi con seguridad, iban a morir de haber dejado que siga el avión ese, probablemente, casi seguro, pero probablemente, de haber seguido. Entonces, ahí me parece que ese ejemplo jurisprudencial precisamente pone el desafío de discutir sobre la dignidad humana en un sentido profundo. Pero vuelvo a la noción de vulnerabilidad porque me parece que habilita otras cuestiones mucho más operativas, menos trágicas que la que yo puse. Y recordemos que la Corte Constitucional invalida esa ley, porque por supuesto rechaza ese cálculo utilitarista que matemos 150 frente a la posibilidad de que lleguen, frente a la posibilidad que lleguen a morir 2000. Cálculo típicamente utilitarista, ¿no? En fin, yo insistiría con esta estrategia más bien de plantear casos, porque la noción teórica siempre tiene esta debilidad que pretende ser abarcativa, pero en los detalles se esconde el diablo, ¿no? Y entonces aparece ahí esta riqueza, y llegó a decir Aristóteles, algo que me encanta, que cuando lo leí por primera vez hace muchos años me llamó la atención, me inquietó. Hay más riesgo de equivocarnos si nosotros ignoramos todas las circunstancias del caso que si ignoramos las normas con las que vamos a regular el caso. Porque a medida que nos adentramos a los casos nos empiezan a hablar en perspectiva moral, en perspectiva de dignidad humana, en perspectiva. Yo creo que en general, nuestra cultura favorece discusiones muy teóricas, muy jurídicas, como le gusta decir a Eduardo, ese juridicismo del que estamos siempre tan nutridos, y me parece que nos falta esta comprensión de un ser humano completo. Yo aclaro que no soy un especialista en materia de dignidad humana, tengo alguna cosa escrita por obligación, pero por supuesto, bueno, frecuento esas dos perspectivas, Ilya Miriam Hoyos y el libro de Manolo. Me parece que son dos fuentes actuales, una kantiana, otra aristotélica, para poder de algún modo dialogar con algún respaldo teórico, ¿no? Y no el riesgo siempre de que temas muy importantes lo terminemos de
banalizar, ¿no? Banalizar con ejemplos, no por la pregunta tuya, que me parece muy adecuada, cómo abrimos este concepto, y se puede abrir a muchas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te diría. Por ahí impulsaríamos ahí a reflejar que organice una jornada. Yo me encargo, bueno, no, Eduardo está en condiciones también de encargarse de llamarlo a Manolo y a Ilva, a Miriam Hoyos, que fue procuradora general allá en Colombia, profesora en La Sabana, este, dos visiones de dignidad que pueden ser interesantes, ¿no? Bueno, muy honrado, Eduardo, y Bueno, Rodolfo, la verdad que los agradecidos somos nosotros y un poco quedan pendientes muchas cosas muchas cosas. y Pero para eso estás vos ahí, para eso estás vos ahí. me hacía acordar también a lo que escribía John Fuller, ¿no? Con la teoría de los exploradores de la caverna y los paradigmas de los jueces cuando tenían que resolver entrar a un Claro. sitio y tener un 4, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, sí. Sí, significativo. sí, justamente. Así que, bueno, agradecidos por todo y les avisamos que este es el primer encuentro, vamos a tener otros, estén atentos por los canales de Reflejar, muy agradecido a Rodolfo Vigo, como siempre, con la claridad y después, algún día te voy a preguntar algunas cuestiones que escuché muy fuertes, no lo quiero hacer ahora, en la jornada respecto a, a que si, respecto a Robert Alexi, ¿no? Que fue materia de réplicas muy Sí. contundentes a Tucumán, ¿no? Bueno, será hasta una próxima. Y muchas gracias, Muchas Rodolfo. gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos, gustazo grande. Gracias, Muchas gracias, gracias. Rodolfo, y buenas tardes a todos también. Chao, Gracias. Claudia, hasta luego, Chao, adiós. chao, chao.